¿Qué tal? Buenos días. Les damos un caluroso saludo. Gracias por la invitación para poder compartir esta palabra. Mi nombre es Alan Israel Gómez y Dios me permite trabajar en la Escuela Bíblica Monte Tabor, Capacitación Bíblica. Y bueno, estamos aquí para darle un mensaje de nuestro Dios en el Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué importante es entender que nuestra habitación está en Dios, que nuestra confianza, que nuestra fe, que todo aquello que profesamos dentro de la vida cristiana tiene un propósito esencial: dirigirnos constantemente hacia aquel que es la fuente de vida y de vida eterna, que es nuestro Dios. Sin embargo, dice la Escritura que no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 14, versículo 6. Ninguno va al Padre porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y quisiera hablar un poquito acerca del aspecto cultural de este salmo, porque dentro del contexto y dentro de las raíces en las cuales la escritura fue escrita originalmente, encontramos que este versículo tiene que ver con cobertura, tiene que ver con habitación. El habitar tiene que ver con tener un lugar donde estar. Y bueno, dentro de estos aspectos estamos viviendo en una generación que dice la sociedad que ha cambiado por causa de la pandemia, por causa de muchos factores políticos, etcétera, pero a final de cuentas lo que nunca va a cambiar y lo que nunca va a pasar de moda es la palabra de Dios. Nuestro Dios permanece para siempre y a través de su palabra nos enseña que no podemos nosotros ofrecer nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestras acciones de gracias de una manera liberal. Tenemos que aprender a través de la Escritura que Dios, desde el antiguo pacto, ha establecido un lugar en donde tenemos que estar, en donde tenemos que habitar para tener contacto con Él. No que no lo encontremos en todo lugar porque Él es omnipresente, Él es omnipotente, pero sí eligió Dios un lugar. Y ese lugar es la iglesia, ese lugar es la congregación. Y muchas veces usamos de estos medios para poder difundir la palabra del Señor y es una bendición. Pero no debemos de olvidar lo que dice la Escritura: dejar de congregarnos. Tenemos que congregarnos, tenemos que tener un lugar de habitación. Este aspecto de habitar se refiere a estar bajo cobertura, estar bajo un lugar en donde Dios es nuestra habitación. Y el abrigo tiene que ver con lo que los judíos usan hasta el día de hoy para poder tener comunión con Dios, para poder orar. El abrigo, que es el talit, representa ese lugar de seguridad. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 6 de Mateo, cuando enseña acerca de la oración: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Yo creo que ustedes pueden ver a través de la difusión de cómo el pueblo judío ora, cómo se envuelven en su talit, porque es esa habitación. Ese talit representa la comunión con Dios, pero este talit tiene unos bordes alrededor que están representando también los mandamientos, sujetarnos a los mandamientos. Dice el capítulo 29, versículo 8 de Proverbios: el que no guarda los mandamientos, el que no escucha la instrucción de Dios, su oración se hace abominable. Es decir, ¿para qué tener ese aspecto de comunión si no vamos a obedecer? Jesucristo dijo: si me amáis, San Juan capítulo 14, versículo 15, guardad mis mandamientos. La comunión con Dios requiere que aprendamos a obedecer y habitar en un lugar y obedecer el gobierno que Dios ha establecido en un lugar es muy importante. No dejemos de congregarnos, no dejemos de reconocer a quien Dios ha puesto en el lugar donde nos congregamos
para podernos dar la instrucción acerca de los mandamientos de nuestro Dios. Y entonces nos dice la siguiente parte del versículo: morará bajo la sombra del Omnipotente. Y una morada es un lugar donde nos sentimos seguros, donde estamos protegidos y donde tenemos intimidad con la familia. Tenemos intimidad con nuestros seres queridos. Nos sentimos amados, nos sentimos protegidos. Ese es el lugar en donde Dios nos quiere tener. Nuevamente recalcamos, Dios está en todo lugar. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Sin embargo, ha establecido un lugar en donde Él quiere encontrarse con nosotros. Y el fundamento es este: nosotros podemos buscar a Dios en cualquier lugar, pero hay un lugar en donde Dios sale a nuestro encuentro. Y ese lugar es su casa, ese lugar es la iglesia. Difundimos a través de este medio la necesidad, dentro del aspecto bíblico, de pertenecer, de permanecer y de valorar el lugar en el cual Dios nos ha plantado. Ama el lugar donde Dios te ha plantado. Ama lo que Dios te da en ese lugar. Ama y respeta las personas que Dios ha establecido para poder administrar el lugar en donde Dios te ha llamado. Porque todo esto procede de Dios, es una bendición. Habitar, estar y obedecer es lo que nos hace permanecer dentro de la seguridad de Dios. Y por último, el capítulo 92, hay un capítulo adelante de este salmo, nos dice del versículo 12 en adelante: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y en él no hay injusticia. ¡Qué bendición de que aún en la vejez fructificará! ¡Qué bendición de poder permanecer, de poder estar, de poder reunirnos, de poder tener comunión! Porque hay aspectos muy importantes aquí. Plantados en la casa de Jehová, la firmeza espiritual. En los atrios de nuestro Dios florecerán el embellecimiento de Dios y la prosperidad de nuestra vida. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Recordemos que nosotros, con respecto a Cristo, somos comparados con una vid que tiene que llevar fruto. Y bueno, en el capítulo 15 de Juan encontramos que el fruto debe de ser abundante, debe de ser permanente. A eso nos ha llamado el Señor. Fructifiquemos y permanezcamos en la casa de nuestro Dios. Nuestro Dios les bendiga, nuestro Dios les guarde y estamos para seguir sirviendo a nuestro Dios.